Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que va a aparecer en pantalla y durante todo el programa va a estar disponible para que puedas escanear y hacer tu pregunta o propuesta de tema. En el programa de hoy vamos a hablar de gota, vinculada a los niveles elevados de ácido úrico. Es una de las preguntas muy frecuentes que recibimos en nuestro QR. Esa gota que es una enfermedad inflamatoria, pero sobre todo muy dolorosa y que se relaciona en parte a la alimentación porque está vinculada a cómo metabolizamos las purinas presentes en determinados alimentos. Entonces vamos a contar con la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender cuáles son esos alimentos que contienen purina, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en lo referente a los niveles de ácido úrico, cómo hacer diagnóstico, cómo tratar, porque no es solo una cuestión que termina generando ese dolor tan molesto, esa inflamación que realmente nos afecta notablemente, sino que también los niveles elevados de ácido úrico se relacionan con la salud cardiometabólica, aumenta el riesgo cardiovascular y de enfermedad renal. Por eso es muy importante conocer tus niveles de ácido úrico y hacer los tratamientos y el seguimiento que los especialistas nos están recomendando. Dentro del noticiero médico te voy a contar un nuevo trabajo que vincula los niveles de colesterol con el cáncer y la velocidad de crecimiento de esos tumores. Vamos a conocer esos datos para poder analizarlos y contar con herramientas que nos ayuden a bajar los niveles de colesterol. Pero como con el ácido úrico, el primer paso es conocer tus valores. Todo eso en el programa de hoy. Y además, presentar a nuestro equipo de especialistas. Los vamos a hacer con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo andan? Doctor Gabriel Nachman, nefrólogo cardiólogo. Bien, Milton, quiero hablar hoy de un tema que me propuso una paciente mía, Gloria. Le voy a mandar Gloria. Gloria lo ve siempre ¿Qué el te programa. pidió Gloria? Gloria tiene osteopenia y osteoporosis. Y me dice, doctor, usted tiene que hablar de la prevención de las fracturas. Porque realmente... Fracturas, sí. caídas... Y ahí está justamente el graf, dice cómo prevenir y tratar las fracturas. En realidad lo que, como siempre habla acá el doctor Drueto, lo mejor es prevenir antes, fortalecer ese hueso. Voy a hablar de un artículo muy nuevo que salió en una revista de Lancet, una de las más prestigiosas del mundo. Voy a hablar de una vitamina oculta que es nueva, es reciente, que mucha gente no la conoce, así que voy a hablar de ese tema, así que quédese en ADN porque voy a hablar de esta vitamina y todas esas propiedades. Hoy dupla de Nutri. Qué grande. La licenciada Delfina Zimmerman, la licenciada Andrea Purita. ¿Cómo andan las Nutri? Muy bien, todo bien. ¿Cómo arrancaron? Quiero saber el desayuno de las Nutri. Cada una me va a contar su desayuno. El mío es rápido. Oh, no, pará, mentira, yo sí desayuno. Claro, es verdad. O sea, yo tu rompo mi desayuno ayuno. va a venir después. Claro, yo ¿Con qué rompo, vamos a ver, ¿con qué vas a romper el ayuno? generalmente 2 huevos, un pedazo de queso, o si estoy en casa, ricota generalmente uso, y o maní sin sal o palta. ¿Acompañás con alguna infusión? Mate. Mate. Que es medio keto, ¿no? Eh, Proteico, ¿qué? No tiene nada de harinas. No. Ricota. Sí, generalmente el frutos. desayuno no utilizo hidrato, a veces fruta, Mirá vos. lo uso más en almuerzo. Muy bien. Purita, su Y desayuno. yo me hago el yogur griego Ah. con nueces, pasas de uva, una fruta. Después me hago un café con miel, canela y leche vegetal de almendra, que Muy me bien. encanta. Y ese es mi desayuno. Bien. Antes, yo voy variando. Antes hacía todos los días palta y huevo, palta y huevo. Bueno, me canso y cambio. ahora A mí aparece el igual, yogur. yo soy tan estructurada. A la mañana huevo y a la tarde el yogur griego Claro, con la vas fruta. Es intercalando. como que a la tarde me gusta más dulce, no sé. Y a la mañana necesito más salado. Está bueno Además el del yogur desayuno griego. hay temas que nos traen las Sí. Nutri. ¿Cuál es su tema, Delfi? Hoy vamos a jugar de nuevo con el ring de alimentos. Así Aparece que el está ring de muy bueno, hace alimentos. mucho no lo gusta. hicimos. Y mandaron propuestas nuevas para enfrentar. Lo que hacemos es ponemos sobre el ring a combatir 2 alimentos y desde el lado nutricional evaluamos y ponemos un ganador de qué es mejor para acompañar un plan de alimentación saludable. Muy bien, Andrea. Y vamos a, bueno, traemos la dieta del verano, la dieta de Purita. La Así dieta que de la Purita. vamos a hacerla acá, ¿sí? Vamos a mostrar cómo, qué ingredientes y qué suplemento usar para ayudar, ¿sí? Que hay un suplemento muy importante que a mí me encanta y lo adopté a partir de esta familia que tenemos Muy bien. acá, que es el Satial. Así que vamos a hablar de Vamos eso. a hablar de la dieta de Purita, el agregado
de alternativas que nos ayuden a llegar mejor al verano, pero hay que movilizar nuestras neuronas. Sí, quiero. Hay que activar nuestro cerebro hoy con un ejercicio particular, más de memoria, no adivinanza, no de pensamiento lateral, pero sí activando nuestras neuronas con la memoria. Te voy a mostrar 6 cartas. Sí. 6 cartas que va a estar presentado, va a estar durante un tiempo, que ustedes lo van a poder ver, tanto el equipo como ustedes en sus casas, ven esas cartas, las memorizan y después al final del programa resolvemos a ver quién se acuerda. Vemos ya las cartas, cuáles son, libros para estudiar, una pelota de fútbol, una cinta métrica, huevos, un gato y campera, el abrigo, libro, pelota, el centímetro, huevos, gato y la campera. ¿Hay que en orden? Si se lo acuerdan en orden, muchísimo mejor. Lo importante es que se acuerden la mayor cantidad de estas imágenes posibles al final del programa. Al final del programa lo revelamos. Ahora las tapamos y ya no se van a ver más. Mientras nos vamos a ver el informe sobre gota. La gota es una forma de artritis que se caracteriza por la acumulación de cristales de urato en las articulaciones, lo que puede causar dolor intenso e inflamación. Las causas que la provocan pueden ser los niveles altos de ácido úrico, una dieta rica en purinas, la obesidad y ciertas enfermedades, mientras que los síntomas que causa son dolor intenso, rigidez e inflamación en las articulaciones y fiebre. Para prevenir la gota, se recomienda mantener una dieta y un peso saludables, beber suficiente agua y evitar alimentos ricos en purinas. Aunque no existe una cura para la gota, el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Gonzalo Rodríguez Falabella, médico especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gonzalo, por tu visita. No, muchas gracias por la invitación a hablar sobre todo este tema que es tan importante. ¿De qué manera le podemos explicar a la gente de qué se trata la gota en forma sencilla? Bueno, sencillamente la gota es una enfermedad metabólica donde se acumula en demasía una sustancia que, como bien dijeron, es el ácido úrico. Este ácido úrico persistentemente elevado lo que forma son cristales microscópicos que no se ven, que son como pequeñas agujitas que se van a ir depositando en diferentes tejidos. El principal es la articulación, pero no el único, porque también sabemos que hay depósitos en otros tejidos como por ejemplo cardiovascular o renal. Estos cristales, al entrar en contacto con la sinovial, por ejemplo, que es esa membrana que recubre las articulaciones, generan una inflamación muy importante, no solo a nivel local de la articulación, sino sistémica. Por eso los pacientes cuando tienen su episodio de inflamación articular, a veces inclusive tienen fiebre. A veces una de las preguntas que nosotros recibimos es esa aparición de dolor, sobre todo en la articulación del dedo gordo, que dicen, ese es gota, aparece ahí. ¿Esa manera de presentarse habitualmente? El 90% de los pacientes que debutan de esta enfermedad empiezan con lo que nosotros llamamos podagra, que es la inflamación del dedo gordo, que los despierta generalmente al paciente por la noche, es un dolor insoportable, ni el roce de la sábana pueden sentir, y es el debut generalmente de la enfermedad, pero a veces debutan con compromiso de otras articulaciones. O sea, no es específica del dedo gordo, puede afectar a cualquier otra articulación. Cualquier otra articulación puede estar afectada, sobre todo lo que son tobillos, rodillas, codos, muñecas, pero el 90% debuta con esa articulación. Hablamos de que se relaciona a niveles elevados de ácido úrico. ¿De dónde viene ese ácido úrico? Bueno, el ácido úrico es el paso final de un metabolismo que tenemos nosotros, que son las purinas, lo que forman el ADN, como se llama este programa. Al metabolizarse, el metabolismo final es el ácido úrico, que en pacientes predispuestos, porque nosotros eliminamos el ácido úrico tanto por vía principalmente renal y un poco menos de forma intestinal, al acumularse, ya sea por excretarlo menos o por reabsorberlo en mayor medida, se empieza a acumular y sostenidamente cuando pasa un umbral de saturación se empiezan a formar estos cristales que son los que van a generar la inflamación articular y extraarticular. ¿Y esas purinas dónde se encuentran? ¿Están en alimentos específicos? Sí, los alimentos, hay alimentos ricos en purinas como son las carnes rojas, las bebidas azucaradas con fructosa, los mariscos, los embutidos, los fiambres, todo eso es lo que tenemos que evitar comer, pero no solo está en la dieta, también hay pacientes que son hiperproductores normalmente de ácido úrico, que si además le suman una dieta empeoran el cuadro. O sea, está lo que generamos más lo que le aportamos con la alimentación. Exacto. ¿Y el control o el diagnóstico se hace con un simple análisis de sangre? ¿De qué manera? Es una muy buena pregunta, porque muchas veces los pacientes vienen con clínica compatible con gota, pero el ácido úrico en sangre es normal, por ejemplo en el episodio agudo. Eso de ninguna manera descarta que el paciente tenga esta enfermedad. El diagnóstico principalmente se hace por la clínica, y si uno pudiera, que a veces no es lo que
se hace, porque no es tan frecuente de hacer, es tomar un poco del líquido, hacer una artrocentesis, que es una punción del líquido sinovial, y ver los cristales. Pero si nosotros tenemos la clínica compatible con un valor elevado de ácido úrico, podemos hacer el diagnóstico de gota y comenzar un tratamiento. ¿Y ese tratamiento es algo fácil de llevar adelante? ¿Qué resultados suele tener? Sí, no es un tratamiento complejo. En general, en el episodio agudo uno usa antiinflamatorios, no esteroides en primera medida como para bajar esa inflamación, pero lo que hay que perseguir son bajar los niveles de ácido úrico plasmático en sangre. Hoy en día las guías recomiendan tener un valor por debajo de 6, que es como en otras enfermedades reumáticas hacemos un tratamiento dirigido al objetivo. El objetivo es tener por debajo de 6 miligramos por decilitros el ácido úrico. Esto se consigue en Argentina, tenemos 2 fármacos para poder manejar el ácido úrico, que son el halopurinol, bastante conocido, y otro menos conocido, que es el febuxostat. Los dos van a ir a actuar al mismo lugar, a inhibir una enzima que es la que en el cuerpo cataliza la formación de ácido úrico. Inhibiendo eso, disminuimos la formación de ácido úrico y así las complicaciones. Hablamos de articulaciones, de que genera inflamación, pero también dijimos que a nivel del metabolismo puede tener algún impacto los niveles elevados de ácido úrico, a nivel renal, a nivel cardiovascular. ¿Están así? Es así, los pacientes gotosos en general son pacientes que tienen varias patologías, no solo son que tienen gota, son hipertensos, obesos, dislipémicos, diabéticos muchas veces, y el ácido úrico contribuye, y hay trabajos que han demostrado que aumenta el riesgo cardiovascular de tener infartos o inclusive accidentes cerebrovasculares, y también insuficiencia renal, no solo por daño parenquimatoso a nivel de riñón, sino por la formación de cálculos, que también es una causa frecuente. Hablando de riñones, le voy a dar lugar al doctor Gabriel Larman, que te va a saludar. Hola. Gonzalo, muy interesante lo que estás diciendo. Me gustaría que le expliques bien a la gente esta diferencia de, que ya lo explicaste, pero quizás para profundizar, entre tener hiperuricemia, que es un hallazgo básicamente de laboratorio que vemos, y tener gota, porque mucha gente viene al consultorio, yo hago nefrología y me dice, doctor, ¿puedo tener gota o tengo gota? Y claramente decimos, mira, la gota es un cuadro agudo y la hiperuricemia es un hallazgo que, obviamente, lo que vos estás diciendo, pero me parece interesante que lo reveles porque la gente cree tener gota por tener ácido úrico elevado en el examen de sangre, ¿no? Es muy buena la pregunta, es así, como siempre decimos nosotros, no toda hiperuricemia es gota, pero la gota sí o sí tiene que tener hiperuricemia. Existe el cuadro que se llama hiperuricemia sintomática, que es muy frecuente que aparezcan en los chequeos o controles clínicos, donde el paciente tiene valores elevados de ácido úrico, pero no tiene ninguna manifestación articular ni extraarticular de la enfermedad. Eso no es gota, es hiperuricemia sintomática, que merece a veces tratar o no, pero no es un cuadro clínico de gota. Es muy interesante esto que decís porque ya es un factor de riesgo que a veces no se complementa con esto de la hipertensión, los factores de riesgo cardiovascular. Y después otro tema, en el tema reumatológico, cuando vos haces la evaluación y haces diagnósticos diferenciales, para que la gente también entienda, ¿no?, la diferencia entre gota, artritis, artrosis, porque también entra todo en la misma bolsa. Esto está bueno como reumatólogo que lo comentes porque nos ve todo el país acá. Sí, son patologías distintas, pueden coexistir, pero en general son muy distintas. Un reumatólogo clínicamente puede diferenciarlo. La gota, como dije antes, clásicamente comienza afectando el dedo gordo del pie. Las otras artritis, por ejemplo la artritis reumatoidea, tiene otra afectación que es simétrica, generalmente en pequeñas articulaciones de las manos. Y la osteoartritis o artrosis, que es la más frecuente también, en general afecta a rodillas, muy rara vez afecta al pie, caderas, columna, pero si uno va al reumatólogo clínicamente y con exámenes de laboratorio lo va a poder diferenciar. Gonzalo, para ir dándole un cierre a esta entrevista, me gustaría tu mensaje final y focalizado sobre todo en la prevención, que es lo que nosotros tratamos de hacer en este programa. Bueno, en este caso a los pacientes decir que consulten, que cuando tengan un dolor articular de estas características, que el dedo gordo del pie se les ponga rojo, caliente, se les hinche, vayan a la consulta con su clínico de cabecera y después al reumatólogo, porque esta patología lo que tiene son periodos asintomáticos, entonces los pacientes se pierden muchas veces y llegan cuando ya la destrucción articular es irreparable. O sea que hacer controles clínicos, monitorear sus valores de colesterol, lípidos, ácido úrico, y en caso de que tengan síntomas, no dudar en consultar al reumatólogo. Muchas gracias, doctor Gonzalo Rodríguez Falabella, médico especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad de Buenos Aires, jefe de sala de clínica médica del Hospital Fiorito de Avellaneda. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en redes sociales o utilizando el QR. Su pregunta va a salir al aire, el sistema lo selecciona y nos dice: ¿el ayuno intermitente ayuda realmente a mejorar el metabolismo o es una moda? Pregunta para nuestra dupla de Nutris. ¿Qué le decimos, Delphi?
sobre el a ver. ayuno intermitente. Dale, que empiece Purita. Ya, Tengo Purita, miedo Purita. de no estar de acuerdo con nuestra A ver, respuesta. no, ¿sabes? No, porque A ver, mira, a ver. yo lo que pienso es que la gente lo usa mal, ¿sí? O sea, usan el ayuno intermitente para bajar de peso. Este no es el objetivo del ayuno intermitente. El objetivo es desintoxicar el organismo, hacer como, nada, un reposo digestivo. Estamos todo el tiempo comiendo sin parar. Entonces, para un reposo digestivo y una desintoxicación, el ayuno intermitente es bárbaro. No lo usen para bajar de peso porque la gente lo usa así. Hago ayuno intermitente, listo, bajé 2 kilos, me como todo, vuelvo a hacer el ayuno intermitente. Esto es un shock para el organismo que no sirve. Claro. Por eso tiene que tener una continuidad, la comida saludable, el cambio de hábito para bajar de peso, y el ayuno intermitente ahí puede ayudar y colaborar. De esa manera. ¿Qué es el ayuno intermitente, Delphi? El ayuno intermitente en realidad no es una dieta, por eso es verdad que no es que es directamente para un uso de descenso de peso, sino que es un protocolo de alimentación. Entonces, tiene en cuenta que hay periodos de ingesta, o sea, periodos donde incorporamos energía, nutrientes, y periodos de reposo digestivo, y se puede hacer en diferentes horarios. O sea, uno puede en realidad desayunar y por ahí cenar más temprano y estás haciendo un reposo digestivo o un ayuno, o bueno, o lo que suelen hacer algunos es cenar más tarde, que no es lo tan recomendado, y quizás no desayunan y directamente almuerzan. Si bien es verdad que para mí el ayuno intermitente es súper válido como una estrategia de reposo y permitir al cuerpo que haga otras cosas, si estás seguido por una nutricionista o como herramienta para descenso de peso, sí se puede usar, pero obviamente que no es mágico. Ese es el error. La gente cree que simplemente comiendo lo mismo, pero haciéndolo por periodos de ingesta y comer cualquier cosa, eso va a generar un descenso de peso. Y eso sí que no es así, pero como estrategia para, a veces como siguiendo un tratamiento con la movilización de la insulina y cómo responde entre un cuerpo, por ahí a partir de cierta cantidad de horas, si permitimos al cuerpo usar la grasa de reserva como energía, puede ayudar como una herramienta más de las que hay, como iba a hablar Puri de Satial, como la actividad física, como diferentes protocolos de alimentación para el descenso de grasa. Y la clave está el poder identificar en quién es efectivo, quién lo puede hacer, porque no todas las herramientas son para todos. Claro. Sí, hay que ver el tema hormonal por esto del cortisol Por eso y la es insulina. importante que lo siga un médico, un nutricionista, que no lo hagan de boca a boca, porque esto se usa así, ¿no? Boca a boca, ay, dame el ayuno, ¿cuál hiciste? Bueno, entonces siempre con la guía de un profesional, para mí es lo más importante. Clarísimo, nos metemos ya en las noticias y este trabajo que vincula los niveles de colesterol con la velocidad de crecimiento de los tumores. Un estudio del Utah Diabetes and Metabolism Research Center y del Huntsman Cancer Institute, publicado en la revista Cancer and Metabolism, demostró que los niveles elevados de lípidos en sangre pueden acelerar el crecimiento del cáncer de mama, independientemente del peso corporal o del nivel de insulina. Los investigadores identificaron que el exceso de triglicéridos y colesterol actúa como combustible para las células tumorales. Al reducir los lípidos, el crecimiento del cáncer se frenó, mientras que la pérdida de peso sin normalizar los lípidos no tuvo el mismo efecto. Estos hallazgos cambian la mirada tradicional que vinculaba obesidad y cáncer solo al exceso de peso o las alteraciones hormonales. La investigación señala que el verdadero riesgo puede estar en las grasas circulantes que modifican el metabolismo celular y facilitan el crecimiento tumoral. Por eso, los autores sugieren que las estrategias de prevención y tratamiento del cáncer deberían incluir el control activo del colesterol y los triglicéridos más allá del peso corporal. En la práctica, mantener una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y ácidos grasos saludables, junto con ejercicio regular, ayuda a normalizar el perfil lipídico. Además, suplementos naturales como el Menacor a base de monacolina K natural estandarizada y el omega 3 pueden reducir el colesterol LDL y los triglicéridos de forma segura, ofreciendo una alternativa eficaz para proteger tanto el corazón como las células del organismo. Muy importante este trabajo y nos marca que conocer los niveles de colesterol va más allá de lo que es la enfermedad cardiovascular en sí. Acá específicamente sobre un trabajo en células tumorales que muestra que ese colesterol circulante, esos triglicéridos circulantes, terminan siendo el alimento de las células tumorales que generan una velocidad de crecimiento más rápida. El otro punto que marca ese trabajo es que aquellos que controlaron el peso corporal pero no bajaron los niveles de grasa corporal, no tenían los efectos positivos del descenso de peso. Por eso lo importante es cuando bajamos de peso, bajar grasa corporal, tener en cuenta la composición corporal y cuánto hay de grasa, cuánto hay de músculo, cuánto hay de agua. Son parámetros que tenemos que tener muy en cuenta y muy presentes, porque fíjate acá, en un estudio
sobre cáncer, cómo vinculan que si bajaste de peso, pero la grasa quedó circulando, la velocidad de crecimiento sigue siendo rápida. Es interesantísimo este trabajo y me parece más interesante este aporte de algún suplemento que tiene mucha evidencia científica como el Menacor para bajar los niveles de colesterol total y así acompañar de manera natural al tratamiento que viene haciendo la persona. Fíjate que hoy tenemos mucha prevalencia tanto de cáncer de mama y otros tipos de cánceres, y el control del colesterol me parece fundamental como de todos los otros factores de riesgo. Vos recordá que sumar factores de riesgo aumentan el pronóstico, o sea, disminuye el pronóstico de calidad de vida, vamos a decir. O sea, afectan en forma exponencial el sumar distintos factores de riesgo. El primer paso obviamente es conocer los niveles de colesterol, si hay indicación por antecedentes cardiovasculares, por un complejo colesterol alterado donde hay oxidación, probablemente la indicación sea a partir de un medicamento que son las estatinas y que es una alternativa noble. En los casos en los cuales no hay indicación de estatina, pero necesitamos controlar los niveles de colesterol, sobre todo bajar los niveles del LDL colesterol, tenemos alternativas naturales dentro del estilo de vida. Sabemos que tiene un impacto en la reducción del colesterol, el movimiento, la alimentación tiene un impacto relativo, pero la tiene, un porcentaje bajo, y el agregado de un nutriente, como mencionan en este informe, el agregado de Menacor, tiene un efecto directo sobre los niveles de LDL colesterol, actuando de forma similar que las estatinas. Exactamente, el Menacor es la levadura de arroz rojo, el nutriente se llama monacolina K, está hay mucha evidencia detrás. De hecho, el 2024 salió un metaanálisis muy importante con la reducción del colesterol un 30% a 3 meses. Y hay muchos estudios sobre la levadura de arroz rojo que se purificó en monacolina K purificada, que es 10 miligramos. Digamos, Menacor lo que tiene es la monacolina K, tiene la coenzima Q10, que es muy interesante esto porque es antioxidante, no tiene efectos del dolor muscular que puede generar una estatina, porque eso es la principal causa de abandono de mucha gente de la estatina, y deja sin tomar nada, ¿no? La estatina es la medicación que se suele utilizar en los niveles de colesterol elevado o donde hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, que la tenés que seguir, y es importante la continuidad del aporte de la estatina, pero en muchos casos es cierto, aparecen dolores, puede llegar a aparecer alteración de las enzimas CPK hepáticas, por eso es importante el control con tu médico de la CPK y de las enzimas hepáticas, y el contar con alternativas de origen natural que están en el estadio previo o en esos casos donde no las tolerás, la estatina no la tolerás, pero el colesterol lo tenemos que controlar porque sabemos que es un factor de riesgo aterogénico, es decir, que promueve la formación de la placa que termina en el infarto y en este caso vinculado a otro, con otra cuestión que nada que ver con lo que es la enfermedad cardiovascular, pero aumentando el riesgo de la velocidad del crecimiento de un tumor. Es interesante, el Menacor se toma a las 10 miligramos a las 8 de la noche. Se puede combinar con el omega 3 de Menacor también, que es muy potente, que sirve también para sumar al el efecto antioxidante. El omega 3 que tiene la línea Menacor es de los pocos, o creo que único, ¿no, Milton?, que tiene normas IFOS y tiene 1400 de DHA-EPA. De esa manera podemos colaborar. Bueno, hace poco en el Congreso de Cardiología se habló del efecto antiinflamatorio y el efecto antihipertensivo, entre comillas, del omega 3. Estamos hablando de nutrientes que están disponibles en nuestro país y que los puedes conseguir así en cualquier farmacia. Directamente lo puedes pedir como Menacor, que te va a ayudar a controlar los niveles de LDL colesterol, lo que es el colesterol malo, o el aporte de omega 3 de alta concentración con certificación IFOS, que esto marca que no tiene contaminación de metales pesados. En cualquier farmacia lo puedes encontrar y lo pedís así como Menacor. Tenemos que hacer una breve pausa. Ningún problema. Gaby, cuando volvemos nos vas a estar ayudando a prevenir y tratar fracturas tan frecuentes y que muchas veces es la primera manifestación de la osteoporosis. Por eso es fundamental las estrategias de prevención. Delphi Zimmerman trae al centro del estudio de ADN Buena Salud el ring de alimentos. Se van a enfrentar alimentos y ella va a dar las características de cada uno y cuál es el ganador en esos combates que vamos a tener en el programa de hoy. Y la licenciada Andrea Purita nos trae la dieta para llegar espléndido al verano, qué es lo que tenés que conocer y cómo armar un plan de alimentación completo y equilibrado, que es la
y lo importante para llegar en buena forma. No hay fórmulas mágicas, sí alimentación completa y equilibrada, y vamos a tener las recomendaciones de la licenciada Purita. Breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Hora 9:24 minutos en todo el país. Compartimos con ustedes la información destacada a esta hora. Marco acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos. Lo confirmó la Casa Blanca y lo celebró el gobierno nacional. Washington eliminará aranceles a bienes argentinos y ambos países abrirán sus mercados a productos considerados clave en el intercambio bilateral. Con el acuerdo se busca impulsar un crecimiento económico de largo plazo. Caso Cecilia, hoy se conoce la sentencia en Chaco. Tras la apertura de la última audiencia, los 12 miembros del jurado popular debatirán por al menos 2 horas si el clan Sena y los otros imputados son culpables o no del femicidio de Cecilia Strisovsky. La Fiscalía y la querella pidieron que todos sean condenados. Vamos Argentina, juegan la Sub-17 y la Escaloneta. Desde las 11:45 y aquí por la TV Pública, la selección juvenil se mide con México por un lugar en los octavos de final del Mundial de Qatar. En tanto, a las 13 horas y con Messi de titular, los campeones del mundo y bicampeones de América enfrentan a Angola en el último amistoso del año. Rulli atajará en lugar del Dibu Martínez. Mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires con esta temperatura en la capital federal, 23 grados. El cielo también despejado en la provincia de Mendoza y en esa ciudad son 17 los grados. En el Calafate, cubierto con lluvias, 9 grados 2 décimas la temperatura. Nos reencontramos durante toda la mañana con la información destacada. En Carrefour, precio y calidad, aprovechan estas super ofertas. Hasta el martes, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos untables y shampoo. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Nuevo 102 Magnesio Citrato. Citrato de magnesio de alta absorción que ayuda a mejorar la memoria, aliviar los síntomas del estrés, potenciar el buen descanso y favorecer el rendimiento muscular. 102 Magnesio Citrato. Salud y equilibrio para tu cuerpo. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor Sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. La arquitectura evoluciona y ARC también. En su nueva edición, descubrí todo lo que nos dejó el mes del diseño y la arquitectura en un dossier especial con tendencias, ideas y protagonistas. Además, las últimas obras de Luciano Krug en hormigón y mucho más. ARC, una nueva etapa, una nueva experiencia. Atención, proyectos musicales. El Instituto Nacional de la Música y la Secretaría de Cultura de la Nación anuncian el inicio de la convocatoria anual de Fomento 2025. Fomentos directos para realizar giras, conciertos, grabaciones, producciones audiovisuales y actividades corales. Podrán participar personas inscriptas en el Registro Único de Artistas Musicales del INAMU con los datos personales y del proyecto musical principal actualizados antes del inicio de la convocatoria. Estará abierta del 1 al 14 de noviembre. Más información y bases completas en inamu.musica.ar. Las mañanas con Andino. Lunes a viernes a las 10. Televisión Pública. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla constantemente durante el programa. Te adelantamos que vamos a tener dieta en el programa de hoy porque llega o se acerca los días más calurosos y uno empieza a preocuparse para llegar en buena forma, buen estado y
surgen esas dietas milagro, dietas Mágicas. de moda que aparecen como mágicas y quizás tienen y son peligrosas. El tema es así, Milton, cuando uno llega a esta época del año se descubre, se ve el cuerpo, ¿no? Porque estamos tapados durante todo el año. Entonces te descubrís y decís, ¿qué hice? No hice nada, tengo que hacer todo porque ya llega diciembre y por favor. No, la magia no existe, yo siempre me encargo de explicarle esto a la gente. Hay que hacer un plan saludable todos los días de nuestra vida y darte el gusto cuando tengas ganas, que esto es parte de la vida también. Pero si querés llegar bien al verano sin hacer cosas locas ni mágicas, te vamos a proponer un plan alimentario saludable para bajar unos kilitos de más. Esto que vos marcás de plan alimentario saludable que nos ayude a bajar, incluye todos los macronutrientes, incluye proteínas, incluye hidrato de carbono, incluye grasas, porque a veces aparecen esos planes donde alguno de los macronutrientes se demoniza, dice no tenés que comer nada de hidrato, no tenés que comer grasa. Claro, esto es lo que la gente busca, la magia, ¿no? Dejo de comer todos los hidratos, entonces voy a bajar más rápido. No hagan estas locuras, no hagamos shock en el organismo, vamos a por las cosas naturales, reales. Y sí tenemos que tener los 3 macronutrientes para la vida, para la buena calidad de vida. Veamos ejemplos de un plan de un día, esto es un día, un plan de alimentación que nos propone la licenciada Andrea. Es un día y vos podés ir variando, ¿no? Mezclando y cambiando día a día con otro tipo de carne, pero la base sería esta. Arrancamos con mi desayuno predilecto, que este es el desayuno que hago yo, el yogur griego, sobre todo el griego, que es mucho mejor porque vamos a cuidar la microbiota intestinal. Mucho hablamos en tu programa de microbiota intestinal, importantísimo, empieza la inmunidad, las defensas, así hay que cuidarlo muchísimo. Gelatina, ¿sí? Pero hecha, o sea, preparas una gelatina, una light para bajar cantidad de azúcar y le pones 2 cucharadas de gelatina. Después tenemos unas nueces. Estos son mis caramelos saludables. ¿Por qué digo esto? Hay que contarlos, porque los frutos secos tienen mucha cantidad de ácido graso, mucha grasa. 4. Entonces, 4 nueces, 4 nueces, claro, o 4 almendras y unas pasas de uva. Y yo le agregué unas semillitas de chía o puedes ponerle sésamo, las que te gusten. Entonces, eso puede ser un desayuno. Ahora bien, si querés poner una fruta, puedes elegir kiwi. ¿Por qué el kiwi, Milton? Es buenísimo el kiwi. Es buenísimo, vitamina C, y además ayuda muchísimo al intestino, porque mucha gente que sufre constipación necesita hacer algo también natural y el kiwi es bárbaro para eso. O sea, todas las mañanas te levantás, pelás el kiwi, si querés lo pones en tu desayuno o lo comes antes del desayuno y te va a ayudar muchísimo a evitar constipación. Perfecto. Tenemos entonces el yogur con estas combinaciones, más la fruta eventualmente. Más la fruta. Infusión. Y la infusión, que acá tenemos la canela, que yo le agrego al café, una leche vegetal si te gusta de almendras, o le puedes poner una leche de vaca descremada también si te gusta. Yo recomiendo la de almendras, me gusta mucho más. Entonces ahí tenés tu infusión y tu desayuno. Después de ahí pasamos... Acá, en esta alternativa nos diste el yogur y demás. Podríamos reemplazarlo, que vos mencionaste, por ejemplo, la palta y huevo. Claro, por eso los podés intercalar, porque yo tengo planteado la palta y el huevo con las tostadas en la merienda. Pero hay gente que dice, la verdad, tengo ganas de comer el huevo y la palta, como Delphi, por ejemplo, a la mañana. Entonces dejas lo más dulce a la tarde. Entonces estas propuestas que nos estás dando se pueden intercambiar. Nosotros lo acabamos de ubicar en el desayuno, pero podría estar en una merienda, y lo que pusimos en la merienda puede estar en el orden de los factores, como dice, el orden de los factores no altera el producto. Así que lo podés mezclar, no pasa nada, cambiar. Pasamos al almuerzo. La gente está muy apurada, inmediatez, no puedo cocinar, no puedo prepararme, como cualquier cosa. Bueno, a ver, un tapercito te armás simple, una lata de atún al natural, que es lo más rápido que hay, tenés una buena proteína. Después le pones unos tomates cherry, repollo. Acordate que las crucíferas son muy buenas también, tienen mucha cantidad de fibra, ¿sí? Después lechuga, aceituna. ¿Se puede comer aceituna purita? Sí, se puede comer aceituna. Las lavás bajo el chorro de agua para sacarle el exceso de sodio y le pones 6 aceitunas negras. Yo lo hago con lo que a mí me gusta, pero le puedes poner verde también, ¿sí? No hay problema. Y lo que sí traje es la cúrcuma. Viste que ahora se habla muchísimo de la cúrcuma y es un antiinflamatorio natural. Obviamente esto es natural y vos tenés que hacerlo todos los días para que te haga un efecto, ¿no? Pero yo le pongo así, ¿ves? A mí me encanta la cúrcuma en todo, en la ensalada, en una infusión, donde quieras. Te ayuda a condimentar y además tiene un poder antiinflamatorio. Sabemos que el efecto antiinflamatorio está dentro de los curcuminoides. Claro. Pero bueno, a nivel de condimentar y demás está buenísimo. Está buenísimo. Es una alternativa que ayuda además a bajar la inflamación. Y además vos le pones, por ejemplo, un poquito de pimienta negra y ahí activas la curcumina de la cúrcuma para que te haga ese efecto, ¿no? Te veo con semillas ahí al lado, desde el mismo plato. Estas son semillas de lino, hay una mezclita, pero puedes ponerle de lino. Atención,
las semillas de lino son para el intestino, porque la gente hace la mezclilla de semillas y no saben para qué las están usando. La realidad es saber para qué usas cada semilla. Es fibra, obviamente, pero también podemos poner, igual está limpita, una cucharita, ¿ves así? Chic, 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 chic. Y con eso ya tenés y eso es un plato buen almuerzo. Claro, súper completo. Y si haces actividad física, ahí tenés la proteína. Y cuando volvés del gimnasio, rompes fibra muscular y repones con la proteína. Perfecto. Bien, pasamos luego a una colación. Porque acá se trata de comer. No es bajo de peso, no como nada y bajo. No, acá hay que comer todas las comidas que tenés que hacer. Viste que a veces hablamos de esto, no hagamos 6 comidas o hagamos las que podemos, pero sí para bajar de peso necesitamos hacer un ritmo, ¿no? Para activar el metabolismo. Entonces, y ahí si te agarra hambre y demás, la colación puede ser una fruta. Mirá, ¿por qué elegí pera? ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué elegiste pera? Bueno, Mirá. porque tiene mucha cantidad de agua y, por ejemplo, si no querés pera, puedes comer sandía, que tiene mucha cantidad de agua. Si no querés sandía, puedes comer melón. Ahora estamos en época de frutas riquísimas, muchos colores, tienen muchas vitaminas, minerales y mucha cantidad de agua. Entonces te va a hacer ¿qué? Mucho pipí. Bien. Y te vas a deshinchar, ¿eh? Por eso elegí la pera. La sandía viene re dulce ahora, riquísima la sandía, está buenísima. Aprovechen. Es bueno siempre aportar frutas y verduras que nos están faltando en nuestra alimentación. La merienda, hablamos que estaba la palta y el huevo, grasa saludable y proteína. Claro, el huevo acá lo hicimos duro, pero puedes hacerlo en un lugar, no sé, donde tengas un recipiente, una sartencita, lo que tengas, le pones agua sin aceite, lo rompes como un huevo frito y te sale riquísimo hecho con agua. Entonces vos lo pones arriba de tu tostadita, tic, palta y el huevo. Y eso es una merienda exquisita y muy proteica. Súper versátil, lo podés hacer revuelto, lo podés hacer en omelette, agregarlo de la forma que quieras. Y es súper nutritivo, pues nos va a dar la proteína. Y en la yema tenés, además de, obviamente, de grasas, tenés vitaminas. Claro, vitamina B, importante para el sistema nervioso. Es importante lo que decís del huevo, porque el huevo es muy versátil, además, y va en su, ¿viste? En su packaging natural, que lo trasladás a todos lados y lo puedes tomar también como una colación si querés, o sea, es muy nutritivo, es bárbaro. Tener un huevito siempre ahí en la cartera, con la cájara te lo llevas y lo comes. Vamos con la cena. Y vamos con la cena. A ver, la cena. Veo arroz, veo un wok ahí, pollo, es un wok, arroz, algo de zanahoria. Sí, tiene vegetales salteados, tiene un arroz yamaní o integral, y si no tenés ninguno de los dos le podés poner un poquito de arroz blanco, y ahí vamos a contarte cómo utilizás para bajar el índice glucémico el satial. Y además tiene, bueno, si querés vegetales, le pones pollo. Si no querés pollo, le puedes poner otro tipo de carne. Le puedes poner un pescado, le puedes poner a lo mejor una carne de vaca magra que tenga poca grasa. Y ahí te haces tu wok de vegetales que son de muy buena digestión. Usás una cucharada de aceite de oliva, medida la cucharada. Esto es importantísimo, Milton. Midan la cantidad de aceite, no salgan a pasear con el aceite por la ensalada y por las preparaciones, ¿sí? Porque aumentas muchísima grasa sin darte cuenta. Entonces medí en cucharadas, una para el mediodía y una para la noche, ¿sí? Eso lo tienen que medir. Mencionaste el índice glucémico, que está muy vinculado con determinados alimentos que aumentan rápidamente el pico de azúcar en sangre. ¿Cómo controlarlo? Porque este es un factor que termina disparando la insulina, y cuando disparamos la insulina sabemos que terminamos incentivando el depósito de grasa, y además nos genera que vayamos a buscar más de eso, más y más, y queremos seguir comiendo. ¿Cómo controlamos eso? A ver, usamos un suplemento que es maravilloso y que no es mágico, pero es maravilloso, que es el satial. El satial es un suplemento, o sea, está extraído de la proteína del poroto, y esto se aplica donde vos comés, por ejemplo, un arroz, una pasta, un almidón, ¿sí? O bien en las cosas dulces, una media luna, un pedacito de torta, lo que tengas ganas de darte el gusto, fuera de este plan. Esto es así. Yo como esto todos los días y me quiero dar el gusto de comer otra cosa, puedo utilizar el satial. Ahora no voy a comer todos los días mal y voy a utilizar el satial, porque en ese caso el satial tampoco me da resultado, ¿sí? No nos autoengañemos. Hay que hacer las cosas bien y el satial te va a ayudar. O sea, el satial te va a ayudar a disminuir el impacto calórico de ese alimento, bajar el índice glucémico, en definitiva te va a ayudar a que tu metabolismo genere una mejor respuesta. Eso que disminuye la absorción termina siendo como fibra, ¿no? Claro, termina siendo como fibra.
Entonces es una herramienta que podés sumar, pero que no reemplaza, no te van a llevar al resultado mágico si no haces un plan de alimentación, si no te movés. Exactamente. O sea, todo va de la mano, es un combo perfecto. Lo que tenemos que hacer, no hagan cosas mágicas. Y sobre todo el Satial es muy indicado para los pacientes que tienen resistencia a la insulina y pacientes diabéticos. Los ayuda a comer, por ejemplo, un arroz o una pasta sin tanto miedo, ¿no? Porque el paciente diabético tiene mucho miedo a veces de comer algunos alimentos que muchos médicos se los prohíben, pero bueno, hay que enseñarles también a comer saludable. Y tengo harinas, pastas, pan, papa, batata, arroz, fideos. Ahí es donde más efecto tiene el aporte Satial. Veamos las placas de Puri, que quiero ver esos remedios naturales de Purita. Estos son mis remedios naturales. Los caramelos saludables, pones en una servilleta de papel 4 almendras, 4 nueces, 8 o 10 pasas de uvas, te haces un paquetito de lunes a lunes. ¿Por qué digo de lunes a lunes? Si no ponemos la mano en el tarro y comemos de más y tiene muchas calorías. Así que armátelo, lo tenés armadito y lo vas comiendo cada día. Si ese día no lo comiste, lo perdiste, no se acumulan, ¿sí? Té de tilo natural. El té de tilo natural, compras la flor o la hierba. A ver, cuando me dicen, Pop, el saquito no es lo mismo para mí, pero si estás trabajando y querés hacerlo igual, lo que vas a hacer son 3 saquitos en cada taza. Lo vas a tomar media hora antes y media hora después del almuerzo y de la cena. Yo te digo que hay una cosa que no puedes olvidarte, es el té de tilo. Baja muchísimo la ansiedad y es un muy buen diurético natural también. Veía gelatina. Gelatina, ahí. Claro. A ver, la gente me dice, gelatina, la gelatina como postre no, es como remedio. Sí. Entonces vos la tenés en la heladera, ¿viste que hay gente que tiene el síndrome de la puerta de la heladera? Que abre, cierra, bueno, ahí abrís, comés gelatina y después anda a buscar lo que tenés ganas. Después tenés huevo, que ya hablamos, y esto es importantísimo, Milton, tener una jarra de agua, limón y pepino, rodajas de pepino. Ayuda muchísimo, primero a hidratarte muy bien, a sacar la sed, y la gente tiene que aprender a tomar agua, porque si vos no tomas agua, no desintoxicas tu cuerpo. Entonces, el agua de 1,5 litros a 2 litros por día es necesaria. Bien, y veamos la otra placa para terminar de entender esta propuesta de Andrea Purita para llegar bien al verano. Y estamos hablando del Satial, junto con una alimentación saludable, reduciendo el tamaño de las porciones, caminando todos los días, durmiendo lo suficiente, son claves fundamentales que son innegociables y que tienen que estar junto con el agregado nutricional de Satial y esta propuesta de plan alimentaria que nos dejó la licenciada Andrea Purita. Muchas gracias, Andrea. Clarísimo, vamos a aplicar esta propuesta de plan diario. Vamos a la mesa con el resto de los compañeros y doctor Gabriel Lapman, licenciada Delfina Zimmerman. Seguimos con sus columnas, Gaby. Bueno, vamos a hablar de las fracturas de cadera principalmente, ¿no? La osteopenia, la osteoporosis es un problema muy real y que cada vez afecta a muchas personas, Milton. Y hay una vitamina oculta que vamos a hablar hoy que quiero que la gente preste mucha atención. Vos sabés que las zonas más vulnerables para las fracturas son la columna, la cadera, a veces la muñeca, el brazo. Según la Organización Mundial de la Salud, las fracturas están asociadas generalmente a fragilidad ósea y resultan generalmente de traumatismos a veces leves. Por ejemplo, una caída mínima. Me ha pasado una paciente que vino una vez con un yeso y que la iban a operar porque nada más que se había caído y había puesto la mano para, ¿no?, obviamente contener, y se fracturó la muñeca. Y entonces esto es porque también de base hay un problema que se llama osteoporosis, Milton. El hueso está muy trabeculado, con poco calcio, muy mal nutrido y predispone a generar estas fracturas. Es así que es la principal causa de discapacidad, ¿no?, luego de los 60, 65 años. Y es muy frecuente ver este problema y con lo que, viste, a veces habla el doctor Drueto, ¿no?, lo de la cirugía, la discapacidad y el apurar esto porque genera mayor complicación, ¿no? Sí, la importancia de conocer cuál es el estado de esa estructura ósea. Hacer la densitometría, que es tomar una foto de cómo está tu hueso y entender ahí el nivel de pérdida de densidad mineral ósea, es fundamental para hacer prevención, para evitar que nos enteremos con la fractura, porque muchas veces el debut y cuando nos enteramos que hay una osteoporosis es cuando aparece la fractura. Así es, Milton. Entonces, cuando un médico te ve que tenés osteopenia, osteoporosis, lo primero que debería medirte son los valores de vitamina D.
los valores de vitamina D suelen dar bajo casi en el 90% de la población, y estoy hablando por debajo de 30. Ya hay médicos que están buscando, Milton, por encima de 50, que se asocia a efectos protectores en el corazón, efectos protectores sobre el cáncer, efectos sobre el humor. No es solo una vitamina, sino es una hormona, vitamina D. Y después otra que no se puede medir, pero que está deficitaria, es la vitamina K2. La vitamina K2, que en Argentina... ¿Por qué? La tenemos que suplementar. En Argentina se conoce como CADOS, K2, CADOS. La tenemos que suplementar porque primero y principal está muy baja en los alimentos. El alimento que más K2 tiene es el natto fermentado, que consumen ahí por Tokio, por Japón, y acá nadie lo consume. Y después, no sé, comerte un pedazo enorme de queso para obtener K2 te va a llenar de colesterol. Entonces, el aporte de la vitamina K2 como suplemento es la solución clave para la osteopenia, osteoporosis y para las patologías vasculares. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la K2 CADOS, así como dice el graph, porque hay mucha copia acá. Acá la gente tiene que entender que... Los trabajos marcan que tiene que ser una vitamina K2 de origen natural, natural, extraída de natto, donde se ha visto y demostrado estos efectos que nos estás comentando, y que en Argentina tenemos la posibilidad de contar con la vitamina K2 original. Entonces es importante esto remarcarlo. Y ese trabajo que vos estabas empezando a hacer mención, Gaby, lo que marca es la importancia del tratamiento nutricional completo. Totalmente. Porque una vez que tenemos el diagnóstico, podemos utilizar determinados fijadores que son medicamentos derivados de la familia de bifosfonatos, y que si lo tenés indicado está bárbaro y son fundamentales a llevar adelante el tratamiento completo de la osteoporosis y osteopenia. Pero a nivel nutricional es fundamental tener una mirada completa, conociendo los niveles de la vitamina D, conociendo el calcio y el aporte de esta vitamina no tan conocida, pero que hoy en día pasa a ser fundamental en el manejo, y por eso nosotros hacemos mucho hincapié con la vitamina K2, porque no se conoce lamentablemente, y vemos muchas veces pacientes con osteoporosis y osteopenia con el tratamiento incompleto. Totalmente incompleto por el desconocimiento, la falta de actualización. Lo más importante que la gente tiene que saber es que la K2 tiene tres vertientes para que la gente entienda. La K2 sola, la menaquinona 7, viene en 45 microgramos, se puede tomar, por ejemplo, en patología vascular. Es muy frecuente ver, ¿por qué? Porque impide el depósito de calcio en las arterias. Entonces, lo que es arteriosclerosis, pacientes que tienen placas pequeñas en sus carótidas, podemos sumar a la estatina o al Menacor o al tratamiento que esté haciendo, al omega, la K2, CADOS. Ahora bien, como es el GPS del calcio, que en algún momento le pusimos ese nombre porque es literal así, lleva el calcio a los huesos, estimula la osteocalcina y forma un hueso más fuerte, se puede acompañar con D3. Y mucha gente dice, ay, tomo la D3 y no me sube. La verdad que lo mejor es el aporte diario. Y ahí tenés la K2 Duo, que tiene K2 con D3. Y después, para la gente que también toma calcio, pues mucha gente toma calcio y carbonato, que encima tiene sus efectos adversos, lo mejor es aportar como calcio lácteo. Entonces este es la K2 total, que tiene calcio, K2 y D3. Es muy completa esa, porque te sirve para el tratamiento integral de la osteopenia y osteoporosis. Y de hecho, he visto pacientes que con un estilo de vida saludable, algunas medicaciones que pueden funcionar muy bien, y K2 total, ha pasado de osteoporosis a osteopenia, que eso es muy interesante, e incluso los que pasan de osteopenia a hueso normal. Es fundamental entender la importancia del tratamiento a nivel de la suplementación completo, pero hay un dato que vos marcaste que estaba vinculado a esas caídas, pequeñas caídas que muchas se producen en el hogar, y por causas, cuando lo repasás decís, ay, esta tontería fue justo lo que generó la caída. 1 de cada 3 adultos sufre caídas cada año. Veamos esta presentación de esta noticia y después entender las claves que son, cuál es lo fundamental que tenemos para evitar estas caídas tan frecuentes que se dan en los adultos. En 1 de cada 3 adultos mayores sufre caídas cada año. Entonces es clave hablar de la prevención y el tratamiento de la fractura. Ya hablamos del tratamiento, pero ¿qué es lo que podemos hacer para evitar esas caídas y sobre todo para fortalecer nuestros músculos y huesos? Veamos en placa cuáles son estas claves que tenemos que tener en cuenta. Entrenar la fuerza y el equilibrio. Incorporar ejercicios de piernas, glúteos y abdomen. Sentadillas, levantarse de una silla, subir escaleras. Son ejercicios que vos podés hacer en tu casa, que tenés que incorporar para tener más fuerza y equilibrio. Mantener la movilidad.
todos los días caminá, movete, movilizate. Entrenamiento de fuerza y movilidad. Cuida tu coordinación. Mejorar el control postural. La postura es muy importante. Hablamos de la vitamina D, pero también es fundamental la proteína para nuestros músculos. Entonces hay que asegurarnos un buen aporte de proteína en nuestra alimentación. Revisar el entorno del hogar. Evitar alfombras sueltas, cables o pisos resbaladizos, que muchas veces estas son las causas de esa caída que después termina con la fractura. Importante en los adultos mayores el control, el chequeo de la visión y a nivel auditivo. Importante hacer los controles porque muchas veces es una cuestión de que no estamos viendo bien y que podríamos evitarlo con un control oftalmológico. Sí, literalmente es así. También otro tema que se ve en adultos es el AIT, ¿no? El desmayo por patología vascular. Por eso ahí también toma el accidente isquémico transitorio. Se desmayan, caen, fracturan. Es muy interesante el aporte de esta vitamina nueva junto con la vitamina D. Buscar niveles de vitamina D por encima de 30. Sumar la vitamina K2, habla con tu médico osteólogo, tu médico endocrinólogo, que con estas nuevas actualizaciones como la de Lancet, este artículo de osteoporosis que tiene el aporte de vitamina K2, que en Argentina es CADOS, habla con tu médico porque realmente es una vitamina que te puede cambiar. Mira, la otra vez estaba hablando, para cerrar, con Hilda, una paciente mía, 80 años, maratonista. Me dice, desde que me diste la... Tiene osteoporosis. Desde que me diste la K2, me ha mejorado muchísimo las carreras y los calambres. Y después leí, hay un artículo sobre calambres y K2. Interesantísimo, doctor Gabriel Lappmann. Vamos, tenemos que ir al centro del estudio porque suena la música. Yo escucho la música y aparece el ring de ADN Buena Salud con la Nutri. Hay música en el estudio y hay combates. Hay combates. Nuevos combates. Hace mucho no hacemos esta sección. Y así que venimos con ideas nuevas. Tenemos el capitán ADN, por un lado, que va con el ganador, y el malo de la... el perdedor. El perdedor. ¿Con qué arrancamos, Delphi? ¿Vamos con la papa? Ahí? Dale, vamos con la papa. Acá tenemos papa, por un lado, auténtica papa, y puré de papa. Combate entre papa, forma de comer. La papa, puré de papa versus papa al horno. ¿Vos tenés? Yo creo que el ganador... ¿No? ¿Ganó el puré? ¡No! ¡Me asustó! Yo tenía esa, dije, bueno, ¿cómo la defiendo? Pero no. ¡Olé! No, bueno... Salvo que acá hubiese papas fritas, por ahí se podría considerar el puré, pero no, acá tenemos papa al horno, papa hervida contra puré de papas. No es simplemente por pisar la papa en realidad que gana la papa. Acá aparece leche, aparece agregado. Ese es el tema. La receta de puré tradicional y es muy difícil hacerlo sin, generalmente lleva leche, lleva muchas veces crema y lleva manteca. Claro. ¿Se puede hacer de otra manera más saludable? Sí, se puede usar aceite de oliva, quizás se puede usar un poquito de queso blanco o yogur natural, o sea, hay alternativas, pero lo que tiene un puré tradicional, o si me voy a pedir en algún lado, mejor siempre papa al natural, que es la papa. La papa es un alimento extraordinario, si bien tiene almidón, que es un hidrato de carbono, es natural, sale de la tierra, tiene mucha fibra y propiedades propias en el alimento. La papa. Es re saciante, entonces va muy bien para acompañar obviamente un plato saludable. Y si podemos elegir, mejor siempre hervida o al horno que en puré. Primer combate, entonces se lo llevó la papa al horno, perdió el puré. Casi la Nutri. Casi se roba un puesto. Aparece queso untable y ricota, ¿es? Sí. Son dos tipos de aderezo, de agregados que podemos poner en preparaciones, que se usa también mucho para untar la tostada en el desayuno. ¿Quién gana acá? La ricota. Súper gana la ricota y no es un alimento que tengamos tan incorporado, así que aprovecho para invitar a que lo sumen en su alimentación. ¿Por qué? Porque agrega mucho más proteína que tiene un queso untable, en primer lugar. Acá pasa algo parecido que con el puré, ¿no? Los agregados... Sí, directamente la mayoría de quesos untables ni siquiera es queso. O sea, ya directamente es un producto que ves en la etiqueta dice a base de queso, ¿sí? Y tiene mucho aditivo y conservante para mantenerse y lo que tiene, principalmente por eso, no tiene proteínas casi. Entonces no termina generando un aporte nutricional. En cambio,
lo que es la ricota es a partir del suero se coagula esa proteína, o sea, es 100% natural de donde viene, tiene mucho más calcio y mucho más proteína y además es más saciante. Entonces se puede agregar en la tostada, se puede agregar en preparaciones, en tartas, en budines, se puede hacer en postrecitos dulces con un poquito de extracto de vainilla, ralladura de limón. Así que es más versátil, anímense a sumar más ricota. Ganó la ricota entonces entre la ricota y el queso untable. Fue para la ricota. ¿Y hay tercer combate? A ver, veo leche, ¿qué? Leche. Tenemos leche, tenemos yogur natural, yogur bebible. Yogur bebible contra leche. ¿Y acá? Uy, acá, ¿quién va a ganar? Yo tengo un ganador. A ver. Yo iría con la leche. Sí, voy a poner así. Sí, es un empate, pero en realidad... sí, es un empate. ¿Por qué? Porque depende de dos cosas. O sea, por un lado tenemos la leche, que si es una leche, digamos, sin agregados, lo que es más natural que el yogur porque posiblemente tenga menos proceso de refinamiento. Pero también tiene mucha menos proteína que el yogur. Sí, o sea, la leche, y esto es una confusión, en realidad es un hidrato y no es una proteína porque tiene más hidrato que proteína. Si bien corta y está muy bueno para utilizar en preparaciones, no es una fuente de proteína. El yogur tiene más proteína, genera más saciedad, por ahí tiene más sabor, entonces en una preparación es más completa. ¿Pero no lo solemos encontrar con mucho azúcar? Ese es el tema. ¿Industrializado? Ese es el tema. Dentro de todo lo que es industria hay mucho con procesado, entonces es menos natural. Por eso lo que voy es, si es un yogur, es un empate, porque si podemos encontrar un yogur más natural, que sea bebible pero con menos agregados de azúcares. Acá la clave es fundamental mirar la etiqueta. Si miramos una buena etiqueta, gana el yogur. A mí me gusta más el yogur ante la leche como agregado por esto de la proteína y por la saciedad que genera. Si es un yogur más de industria, prefiero la leche porque es más natural. Así que ahí es un depende, hay un empate. ¿Tipo de leche? ¿Leche descremada, deslactosada? ¿Influye? Depende de cada persona. La realidad es que hay mucha gente que tolera bien la leche de vaca y generalmente la usan para cortar infusiones y no hace falta que la eliminen. Sí, preferentemente descremada porque la entera tiene mucha grasa y si no toleran bien la lactosa está la posibilidad de deslactosada o proteica ahora que hay que también es deslactosada. Yo, por ejemplo, no la tolero y creo que los adultos con el tiempo perdemos las enzimas, sobre todo de la lactosa, que es la lactasa. Entonces ahí están las alternativas de bebida vegetal de almendras, que ojo, porque si bien es más saludable, si elijo una procesada, muchas veces tienen azúcar y agregados, así que o natural o a leer las etiquetas. Y después hay un montón de alternativas de maní, de avena, así que hay variedad para todos. Acá, en definitiva, un empate y nos quedamos sin tiempo, Delphi. Bueno, llegaron. Se fue el programa, vamos directamente a la mesa con el resto de los compañeros. Queda tiempo para la frase final y siempre que está Puri en el programa hacemos su frase final. Quiero escucharla. Frase de Puri. Y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Gracias, Puri. Se nos fue el programa. Quedan las líneas de comunicación abiertas. Ustedes se pueden comunicar a nuestro Instagram o utilizando el QR. Nos tenemos que despedir, pero siempre nos volvemos a encontrar. ¡Ah, las palabras! ¡Las palabras! Sí. Rápido, las palabras porque hubo un ejercicio. Rápido, había 6 cartas, rápido. Libro, pelota. Sí, libro, pelota de fútbol. Cinta métrica. Cinta métrica. Campera, huevo, gato. La campera era última. La repasamos. Libro, pelota, centímetro, huevo, gato y campera. Están atrás. Sí. Vos en tu casa no te acordaste ninguna, como yo, que ya me había olvidado hasta del juego. Hay que consultar. Si estuviste entre 3 y 4, está muy bien. Hay que hacer más ejercicios. 5 y 6, te felicito. Buenísimo, excelente. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar la próxima en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.